El sol de Sevilla esa tarde se sentía cálido, penetrando a través de la ventana de cristal e iluminando el suelo de terrazo del salón. El aire en la casa seguía siendo fresco, una ventaja de las gruesas paredes de esta antigua casa andaluza. Yo, Sofía Vargas, disfrutaba de la tranquilidad de la tarde, una rutina que había anhelado desde que Carlos se fue. Habían pasado 8 meses. 8 meses desde que mi amado esposo falleció, dejándome esta gran casa y a mi hijastro, Diego Ramos. Esta casa era la herencia de Carlos. Una casa de 3 plantas en el centro de Sevilla, con un patio interior frondoso y una pequeña fuente cuyo murmullo era siempre suave. Para muchos, esto era un sueño. Para Diego, había sido su hogar desde que nació. Para Sofía, esta casa se había convertido en un refugio, pero también en un lugar que le recordaba su pérdida. Llenaba mis días con un trabajo a tiempo parcial como traductora freelance y cuidando la casa. Diego, por otro lado, estaba ocupado con sus estudios universitarios. A menudo llegaba tarde a casa o incluso se quedaba a dormir con sus amigos. Era un buen chico, callado y a veces parecía ensimismado, quizás todavía luchando con la pérdida de su padre. Siempre trataba de darle espacio y el mejor apoyo posible, intentando ser una figura de madrastra en la que pudiera confiar. Esa tarde, decidí limpiar el baño principal que Diego rara vez usaba. Diego tenía su propio baño, y este baño principal lo usaba yo con más frecuencia para darme baños relajantes o simplemente para arreglarme. Rocié limpiador en el espejo, froté el brillante lavabo de mármol y doblé las toallas limpias. Todo parecía en su lugar, ordenado y regular. Mi mano se dirigió al pequeño armario encima del lavabo. Era un viejo armario de madera de teca donde guardábamos artículos de tocador de repuesto, medicinas y algunos kits de primeros auxilios. Abrí la puerta, limpiando el polvo de los estantes. En el rincón más alejado, cerca de la pared, había una pequeña grieta que llamó mi atención. Al principio, pensé que era solo parte de una construcción de madera un poco descuidada o una grieta que había aparecido con la edad. Pero cuanto más la miraba, más extraña me parecía. La grieta era demasiado precisa. Demasiado pequeña para ser algo accidental. Como si algo hubiera sido instalado allí y luego cubierto de manera muy prolija, pero no perfectamente. Un extraño instinto surgió. Se me puso la piel de gallina sin razón. Alargué un dedo, tratando de sentir la superficie. No sentí nada raro, solo madera lisa. Sin embargo, la sensación de que algo andaba mal se hizo más fuerte. Tomé mi móvil del bolsillo del delantal, encendiendo la linterna. La luz brillante penetró la estrecha grieta. Y ahí estaba, detrás de la hendidura casi invisible, un pequeño destello rebotó hacia mis ojos. Un lente. El lente de una cámara. Su tamaño era muy pequeño, apenas como la punta de mi dedo meñique, ingeniosamente escondido detrás de una grieta que una persona común consideraría una pequeña fisura o un defecto en la madera. Mi corazón se hundió de inmediato. La sangre se me heló. Una cámara. Escondida. En mi baño. En mi propia casa. Mi cerebro pareció detenerse por un momento, intentando procesar esa información. Miedo, asco y rabia surgieron de repente, inundando todos mis sentidos. ¿Quién? ¿Quién se atrevería a hacer esto? El primer pensamiento que me vino a la mente fue un intruso. Alguien había entrado en la casa. Pero no había señales de daño, ninguna puerta o ventana estaba rota. Todo estaba cerrado con llave. Si no era un intruso, ¿quién era? Solo Diego y yo vivíamos aquí, teníamos las llaves, teníamos acceso completo a cada rincón de la casa. Podría ser Diego. Intenté desechar esa idea lo más rápido posible. No podía ser ¿Diego? ¿Mi hijastro, a quien consideraba como a mi propio hijo? Imposible. Él nunca haría algo tan despreciable. Tenía ética. Era un buen chico. Pero entonces, ¿quién más? Nadie más había entrado en este baño, y mucho menos había tocado este armario. Respiré hondo, tratando de calmar los latidos irregulares de mi corazón. Mis ojos volvieron a la grieta. La cámara se sentía como un ojo malvado que me había estado observando todo este tiempo. Me sentí contaminada. Mi privacidad había sido desgarrada sin que yo lo supiera. Me imaginé a mí misma duchándome, cantando en voz baja, o simplemente de pie frente al espejo, y ese pequeño lente grabando todo. Una sensación de suciedad me envolvió. Cálmate,
Sofía. Cálmate, me susurré a mí misma. Sabía que no debía entrar en pánico. El pánico no resolvería nada. Tenía que mantener la calma. Volví a alargar la mano, esta vez con un movimiento más cauteloso. Intenté tantear la cubierta de la grieta. Resultó ser un pequeño panel, probablemente hecho de madera del mismo tono, que se podía deslizar o quitar. Con un poco de esfuerzo, logré deslizarlo de nuevo a su posición original. La cámara quedó perfectamente escondida de nuevo, como si nunca hubiera existido. Me aseguré de que no quedara ningún rastro, ni arañazos, ni huellas dactilares que pudieran indicar que la había encontrado. Me quedé inmóvil en el baño, mi respiración todavía pesada. Tenía que investigar esto yo misma. ¿Llamar a la policía? No, no era el momento. No tenía pruebas sólidas aparte de este descubrimiento, y no quería hacer suposiciones equivocadas. ¿Y si había otra explicación? ¿Y si era solo un malentendido? O peor aún, ¿y si realmente era Diego? ¿Qué debería hacer? Esa noche, dormir fue imposible. Mi mente volvía una y otra vez a ese pequeño lente. Cada sonido en la casa, cada paso de Diego que escuchaba desde su habitación, me ponía en alerta. ¿Sabía que lo había encontrado? ¿Estaba esperando que yo reaccionara? Intenté reconstruir los eventos de los últimos meses. ¿Había habido algo extraño en Diego? Ciertamente se había vuelto un poco más reservado desde que Carlos murió. Eso era normal. Pero no había nada que indicara un comportamiento tan sospechoso como este. Estaba ocupado con sus estudios. A veces hablaba de sus amigos o de sus planes para el futuro. Parecía un adolescente normal. Sin embargo, la cámara era real. El lente era real. Y estaba en mi baño. Seguía pensando en el peor de los escenarios. ¿Por qué haría Diego esto? ¿Tenía problemas económicos? ¿Fue influenciado por malas compañías? ¿O había algún otro motivo más oscuro, que ni siquiera podía imaginar? Mi cerebro daba vueltas, conectando puntos que no existían, creando una narrativa horrible. Sentía que estaba jugando al ajedrez, y acababa de descubrir la pieza más peligrosa del oponente, que había estado invisible todo este tiempo. Llegó la mañana. El sol volvió a iluminar Sevilla, pero para mí, la luz se sentía vacía. No me sentía segura en mi propia casa. El hogar que solía sentir como una fortaleza, ahora se sentía como una jaula, con ojos escondidos que me vigilaban. Tenía que averiguarlo. Tenía que desentrañar la verdad detrás de ese lente. Y sabía que esta investigación tenía que hacerla yo misma, con mucho cuidado, sin que nadie lo supiera. Especialmente, Diego. Decidí seguir el día como de costumbre, sin mostrar el menor cambio en mi actitud. Este sería un juego peligroso, un juego del gato y el ratón dentro de mi propia casa. Tenía que ser más inteligente, más tranquila y más aguda que quienquiera que hubiera instalado esa cámara. La pregunta más grande seguía en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Y por qué él? Bajé a la cocina, preparé el desayuno para Diego y para mí, tratando de mantener una sonrisa en mi rostro. Diego apareció, bostezó y me saludó con su voz ronca de recién levantado. Le devolví el saludo, tratando de no mirarlo a los ojos por mucho tiempo. Se sentía como si estuviera conteniendo un fuego dentro de mí, pero no podía dejarlo salir. Aún no. Tenía que encontrar el momento adecuado para sacar la cámara y revisar su contenido. Ese era el siguiente paso que tenía que dar. Era la única manera de obtener respuestas, de confirmar si mis sospechas sobre Diego eran correctas, o si había otra parte más siniestra detrás de todo esto. Esta casa, esta Sevilla, ya no se sentía igual. Y sabía que mi vida tampoco volvería a ser la misma. La noche se sintió larga, interminable. Simplemente me acosté en la cama, mirando al techo oscuro, mientras mis pensamientos daban vueltas como un torbellino. Ese pequeño lente, escondido en el baño, seguía apareciendo en mi mente. No podía dormir. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la imagen de mí misma duchándome, desnuda y vulnerable, como si hubiera sido grabada por esa cámara, me daba escalofríos. La sensación era tan repugnante, tan invasiva. Mi privacidad había sido violada brutalmente en el lugar que se suponía que era el más seguro. Al amanecer, me obligué a levantarme. Diego pronto se levantaría para ir a la universidad. Tenía que actuar con normalidad. Nadie debía saber lo que había encontrado,
Al menos no todavía. Me puse ropa casual, me peiné el pelo de cualquier manera. Mi cara se veía pálida en el espejo, con bolsas evidentes bajo los ojos. Intenté ocultar el cansancio con un poco de maquillaje, aunque se sentía inútil. En la cocina, preparé el desayuno como de costumbre: tostadas, huevos revueltos y café negro fuerte. El aroma del café llenaba la habitación, intentando calmar mis nervios tensos. Diego bajó poco después, bostezando largamente. Se sentó en la mesa, cogiendo su tostada. «Buenos días, Sofía», me saludó con voz ronca. «Buenos días, Diego», respondí, intentando que mi voz sonara normal. Le serví café. Mis manos temblaban un poco, pero intenté que no se notara. Lo miré de reojo. Su cara se veía normal, sin signos de ansiedad o culpa. ¿Realmente no sabía que lo había encontrado? ¿O era un actor muy bueno? Durante el desayuno, lo observé. Cómo sostenía su taza de café, cómo masticaba su tostada, cómo de vez en cuando miraba su móvil. Cada movimiento, cada expresión, intenté analizarlos. ¿Había algo extraño? ¿Algo diferente? No. Se veía como el Diego que conocía. El Diego callado, un poco torpe, y a veces con la mirada perdida. Mi mente gritaba que no podía ser él, pero el lente de la cámara susurraba lo contrario. Después del desayuno, Diego se preparó para irse. «Puede que vuelva tarde esta noche», dijo, poniéndose la chaqueta. «Tengo un proyecto de grupo». «Está bien», respondí, asintiendo. «Ten cuidado en el camino». Cuando la puerta se cerró detrás de él, solté un largo suspiro. El peso que llevaba se sentía tan pesado. La casa se sentía vacía, pero al mismo tiempo, me sentía vigilada. Volví al baño principal. Abrí el armario del lavabo, asomándome a la grieta donde la cámara estaba escondida. Sí, seguía allí. El pequeño lente negro parecía burlarse de mí, desafiándome. Tenía que sacarla. Pero no ahora. Necesitaba un plan. Mi primer paso fue investigar más sobre ese tipo de cámaras. Me senté frente a mi ordenador portátil, abriendo el navegador en modo incógnito. Escribí palabras clave como mini cámara oculta, cámara espía en el baño y cómo encontrar cámaras ocultas. Los resultados de búsqueda inundaron la pantalla. Había miles de modelos, de varios tamaños y precios. Estudié sus características. La mayoría de las mini cámaras usan tarjetas de memoria micro SD para guardar las grabaciones, tienen baterías internas, y algunas incluso se pueden conectar a Wi-Fi para monitoreo remoto. Me centré en las imágenes de las cámaras más pequeñas, tratando de compararlas con el destello del lente que vi ayer. Su tamaño era muy pequeño, realmente adecuado para esconderse en una grieta estrecha. Tomé nota de algunas de las marcas y modelos más comunes. También leí reseñas y foros de discusión sobre cómo otras personas habían encontrado cámaras ocultas en sus casas. Algunas historias me asustaron aún más, pero algunas también me dieron pistas sobre cómo debía llevar a cabo esta investigación. Lo más importante: no entrar en pánico, reunir pruebas y no actuar precipitadamente. Pasé horas frente a la pantalla, absorbiendo toda la información que pude. Me sentí como una detective aficionada, tratando de resolver un caso que me involucraba a mí misma. Después de sentir que tenía suficiente investigación en línea, el siguiente paso era buscar pistas en la casa. Sabía que la cámara pertenecía a alguien en esta casa, y esa persona era casi con seguridad Diego. Aunque mi corazón se negaba, las pruebas eran demasiado fuertes. Tenía que buscar otras pruebas, algo que definitivamente conectara la cámara con él. Comencé por el área más probable: la habitación de Diego. Sabía que esto era una violación de su privacidad, pero mi propia privacidad ya había sido destrozada. Esto era una guerra, y tenía que ganar esta guerra de información. Esperé hasta la tarde, asegurándome de que Diego no volvería de repente a casa. Con cuidado, abrí la puerta de su habitación. La habitación de Diego no era demasiado ordenada, pero tampoco estaba desordenada. Había una pila de libros en su escritorio, algo de ropa doblada en la silla y pósteres de bandas de música en las paredes. Empecé a buscar sistemáticamente. No iba a revolverlo todo. Solo iba a buscar cosas sospechosas, que pudieran estar relacionadas con la cámara. Revisé su escritorio primero. Los cajones. Saqué el cajón superior.
Contenía bolígrafos, papeles y algunas monedas sueltas. El segundo cajón contenía cosas más personales. Algunas fotos antiguas, entradas de cine y una pequeña caja. La caja me llamó la atención. Era una caja de cartón fina, de color gris oscuro, sin etiquetas de marca llamativas. Mis manos temblaban al cogerla. La caja era ligera, como si estuviera vacía. Abrí la tapa. Sí, vacía. Pero en la parte interior, había algunas pequeñas letras impresas, instrucciones breves y diagramas. También había algunos pequeños cables conectores, finos y cortos, tirados allí. Y lo más sorprendente, en un lado de la caja, había una pequeña imagen de una cámara. El tamaño era exactamente como el que había visto en el baño. Debajo de la imagen, estaba escrito, Mini Surveillance Camera, mini cámara de vigilancia. Mi corazón pareció dejar de latir. Esto era la prueba que buscaba. La caja vacía de la cámara. El manual de instrucciones. Los cables. Todo apuntaba a una sola persona, Diego. Una sensación de náuseas volvió a surgir. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Todas las sospechas que había guardado ahora se habían convertido en una amarga certeza. Cerré la caja rápidamente, la devolví a su lugar, asegurándome de que nada hubiera cambiado en la disposición del cajón. Me sentí como una ladrona en mi propia casa, buscando pruebas de un crimen cometido por la persona que amaba. ¡Qué irónico! Después de encontrar la caja, decidí no buscar más en la habitación de Diego. Ya tenía lo que necesitaba. Ahora, tenía que sacar la cámara del baño. Era el último paso antes de poder ver lo que realmente había dentro. Sabía que Diego no volvería a casa al menos hasta las 10 de la noche. Tenía tiempo. Fui al baño principal de nuevo. Esta vez, mis manos no temblaban. Había una determinación que surgía de mi interior, una decisión inamovible. Tenía que enfrentarlo, pero primero, tenía que ver todas las pruebas. Volví al armario del lavabo. Abrí la puerta, y con cuidado deslicé el panel de madera que cubría la grieta. El lente de la cámara me miró de nuevo. La cogí. La cámara era pequeña, fría y se sentía ligera en mi mano. Había una pequeña tarjeta de memoria que sobresalía de un lado. Observé la cámara por un momento, notando el modelo y la forma. Exactamente como la que vi en la caja de Diego. No había más dudas. Esta era la cámara de Diego. Escondí la cámara en el bolsillo de mis pantalones. Volví a cerrar el panel de madera en el armario, asegurándome de que todo se viera exactamente como antes. Luego, me apresuré a salir del baño, como si estuviera llevando algo prohibido. En mi habitación, cerré la puerta con llave. Saqué la cámara, la coloqué en la palma de mi mano. La rabia y la traición volvieron a abrumarme. Sin embargo, detrás de eso, había un miedo profundo. ¿Qué encontraría en esta tarjeta de memoria? ¿Solo grabaciones de mí misma? ¿O había algo más horrible? Escondí la cámara en el cajón de mi ropa interior, debajo de una pila de calcetines. Era un lugar donde nadie más buscaría. O eso esperaba. La revisaría más tarde esa noche, cuando la casa estuviera completamente en silencio, cuando Diego ya estuviera dormido. La espera se sintió tortuosa. Cada sonido fuera de mi habitación, cada sombra que veía a través de la ventana, me ponía en alerta. Intenté ver la televisión, leer un libro, pero mi mente volvía una y otra vez a la pequeña cámara escondida en el cajón. No podía dejar de pensar en Diego. ¿Por qué? ¿Qué pasaba por su mente? ¿Me odiaba? ¿Era porque no le gustaba como su madrastra? Pero todo este tiempo, nuestra relación había sido buena. Siempre me había respetado, y yo siempre había tratado de amarlo. Me sentí traicionada por la persona que más amaba después de la partida de Carlos. Este peso era demasiado pesado para llevarlo sola, pero no podía contárselo a nadie. Tenía que saber la verdad primero. Tenía que ver con mis propios ojos lo que había dentro de esa cámara. El tiempo seguía avanzando. La noche se hizo tarde. Finalmente, escuché la puerta principal chirriar suavemente. Diego había vuelto a casa. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, y luego el sonido de la puerta de su habitación cerrándose. Unos minutos después, el silencio. Este era el momento. Mi corazón latía con fuerza. Me levanté de la cama, me acerqué al cajón de la ropa interior.
Mis manos cogieron la cámara. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando mi habitación débilmente. Respiré hondo. Lo que sea que fuera a encontrar, estaba lista. Tenía que estar lista. Esta investigación silenciosa me había llevado a este punto. El punto en el que tenía que abrir la caja de Pandora, ver el contenido de la oscuridad que había estado oculta todo este tiempo. No había vuelta atrás. Sostuve la pequeña cámara en mi mano, se sentía fría y extraña. Había cerrado la puerta de mi habitación con llave. La ventana estaba cerrada, solo dejando que una tenue luz de la luna entrara por la rendija de la cortina. El aire en la habitación se sentía asfixiante, como si todo el oxígeno hubiera sido absorbido por la tensión que me oprimía el pecho. Mi corazón latía con fuerza, golpeando mis costillas como un tambor de guerra. Sabía que, lo que sea que fuera a encontrar, lo cambiaría todo. Me senté en mi escritorio, frente a mi ordenador portátil. La pantalla tenue del portátil parecía devolverme la mirada, reflejando el miedo en mis ojos. Mis manos temblaban mientras trataba de averiguar cómo conectar la cámara. Recordé de mi investigación que la mayoría de las mini cámaras usan tarjetas de memoria micro SD. Palpé un lado de la cámara y, efectivamente, había una pequeña ranura donde la tarjeta de memoria estaba insertada. Con la uña, logré sacarla. La tarjeta era muy pequeña, casi del tamaño de la uña de mi dedo meñique. Tenía un lector de tarjetas SD. Inserté la tarjeta micro SD en él, y luego inserté el lector de tarjetas en el puerto USB de mi portátil. La pantalla del portátil parpadeó. Apareció un nuevo icono de unidad. Hice clic en él. Aparecieron carpetas con nombres de fechas y horas. Mi corazón se sobresaltó. Aquí estaba. Vi la lista de archivos de vídeo. Había muchos. Docenas, tal vez cientos. Las fechas se remontaban a meses atrás. Eso significaba que la cámara había estado allí por mucho tiempo. ¿Desde cuándo? ¿Desde que Carlos murió? ¿O incluso antes? El pensamiento me dio náuseas. Todo este tiempo había vivido, me había bañado, cambiado de ropa, dormido, bajo la vigilancia de esa cámara. Mi privacidad había sido despojada, sin que yo me diera cuenta. Mi mano temblaba mientras movía el cursor hacia el archivo de vídeo más reciente. La fecha indicaba la mañana de hoy. Respiré hondo, reuniendo todo el coraje que me quedaba. Tenía que hacerlo. Tenía que verlo. Clic. Apareció la ventana del reproductor de vídeo. La pantalla era inicialmente negra, luego parpadeó y la imagen comenzó a aparecer. La vista de mi propio baño, vista desde un ángulo muy bajo, desde la grieta en el armario del lavabo. Una pausa, y luego aparecí yo. Me vi a mí misma. Cepillándome los dientes. Mi sonrisa, las arrugas en mi frente cuando me concentraba. Recordaba ese momento. Fue esta mañana. Luego, vi otro vídeo. Yo estaba en la ducha. El agua mojaba mi cabello, el jabón cubría mi cuerpo. Me movía, desnuda, sin pensar que había un ojo observándome. La cámara grabó cada curva de mi cuerpo, cada uno de mis movimientos más íntimos. Sentí como si el hielo me perforara la columna vertebral. Mi sangre hervía de rabia, pero al mismo tiempo, sentí un frío penetrante. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejé que cayeran. No iba a llorar. No ahora. Tenía que ser fuerte. Puse otro vídeo, al azar. La fecha era de hace una semana. Estaba cambiándome de ropa. Otro vídeo, de hace 2 semanas. Estaba secándome el pelo. Cada vídeo era una prueba irrefutable, de que mi privacidad había sido violada sistemáticamente. Sentí un asco profundo. ¿Cómo pudo Diego hacerme esto? La persona a la que consideraba como mi propio hijo. La persona que cuidé y amé después de que su padre se fuera. ¿Fueron en vano todo mi cariño? ¿Solo se estaba aprovechando de mí? ¿Por qué? La pregunta seguía golpeando mi cabeza, sin respuesta. Traté de buscar otra explicación. ¿Era algún tipo de experimento? ¿Una broma enferma? Pero no había nada divertido en esto. Esto era una violación grave, repugnante. Me sentí contaminada. Mi cuerpo se sentía sucio, aunque acababa de ducharme. Me imaginaba a Diego sentado frente a una pantalla, viendo estos vídeos míos. El pensamiento hizo que mi estómago se revolviera. Sentí náuseas.
Quería gritar, destrozar este ordenador portátil, borrar todo rastro de este horror. Puse otros vídeos. Algunos eran muy cortos, solo unos segundos, tal vez cuando entraba o salía del baño. Otros eran más largos, grabando una sesión de ducha completa o mi otra rutina privada. No había nada extraño en los vídeos, ninguna otra persona, ningún evento sospechoso, solo yo. Solo yo. Sola, pero vigilada. Miré alrededor de mi habitación. Las paredes que solían protegerme, ahora se sentían como las paredes de una prisión. Esta casa, la casa que amaba, ahora se sentía como un lugar de tortura. Me sentí atrapada. No podía vivir aquí más, no con Diego bajo el mismo techo. Pero, ¿a dónde iría? Esta era mi casa. Finalmente, las lágrimas cayeron, calientes, empapando mis mejillas. Intenté contenerlas, pero no pude. Se sintió como si una presa finalmente se hubiera roto. Cada vídeo que veía era un clavo que se clavaba en mi corazón. No podía creerlo. ¿Cómo pudo alguien en quien confiaba completamente hacer algo tan despreciable? Mi mente se desvió hacia Carlos, mi esposo. Si Carlos todavía estuviera vivo, ¿habría pasado esto? No. Carlos nunca lo habría permitido. Me habría protegido. Pero Carlos ya no estaba. Y yo estaba sola, enfrentando esta amarga realidad. Respiré hondo, tratando de recuperar el control de mí misma. La rabia volvió a surgir. Quería gritarle. Quería exigirle una respuesta. Pero, ¿de qué serviría? Su explicación ciertamente no podría justificar sus acciones. Nada podría. Quería borrar todos estos archivos. Destruir esta cámara. Olvidar todo. Pero no podía. Esto era una prueba. Prueba de que Diego había violado mi privacidad. Tenía que enfrentarlo. Era el único camino. Tenía que saber su razón. Sin embargo, el miedo también me roía. ¿Y si su reacción era agresiva? ¿Y si se negaba? ¿Y si le daba la vuelta a la situación y me acusaba a mí? No tenía a nadie con quien compartir esta carga. Mis amigos nunca lo entenderían. Mi familia estaba en otro lugar. Estaba sola. Decidí guardar la tarjeta de memoria. Saqué el lector de tarjetas del portátil y guardé la pequeña tarjeta de memoria en un lugar muy seguro. Apagué el portátil, lo cerré y lo guardé en un cajón con llave. No quería que hubiera rastro de que había visto todo esto. La cámara. La caja vacía. La tarjeta de memoria. Todo era una prueba. Una prueba que me destrozó el corazón. Me senté en el borde de la cama, enterrando mi cara entre mis manos. Todo mi cuerpo se sentía débil. No sé cuánto tiempo me senté allí, paralizada por la realidad que acababa de golpearme. El ambiente en Sevilla fuera de la ventana seguía tranquilo. La brisa de la noche soplaba suavemente, moviendo las cortinas. Pero dentro de mí, una tormenta había estallado. Una tormenta de traición, rabia y miedo. Tenía que enfrentar a Diego. Tenía que exigir una explicación. Pero, ¿cómo? ¿Con qué palabras debía comenzar la conversación más difícil de mi vida? La mañana llegaría pronto. Tenía que fingir normalidad de nuevo frente a Diego. Pero, ¿cómo podría? ¿Después de lo que había visto? Sabía que no podría dormir de nuevo esta noche. Mis pensamientos seguían volviendo a esas grabaciones, al ojo que me vigilaba sin que yo lo supiera. Esta era una pesadilla que se había hecho realidad. Esa noche no pude dormir. Mi sueño fue aniquilado por las olas interminables de ira y confusión. Solo me quedé acostada, mirando el techo oscuro, con las sombras de esas grabaciones bailando en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, me veía a mí misma, sin ropa, en mi más profunda intimidad, grabada por el lente que Diego había instalado. La mañana llegó demasiado rápido. La luz del sol que se colaba por la rendija de la cortina se sentía como una burla, recordándome la realidad que tenía que enfrentar. Me obligué a levantarme de la cama. Mi cabeza daba vueltas y mi cuerpo se sentía pesado, como si hubiera sido golpeada por algo. Vi mi reflejo en el espejo. Ojos hinchados y rojos, mi cara pálida. Tomé un largo respiro, tratando de reunir los últimos vestigios de coraje y fuerza. No podía mostrarle lo destrozada que estaba. No ahora. Tomé una ducha rápida, me lavé la cara con agua fría varias veces, esperando refrescarme.
Me puse ropa formal, eligiendo una camisa de lino de color oscuro, como si fuera a un evento formal, no a enfrentar una traición en mi propia casa. Tenía que lucir tranquila, en control. No se trataba solo de exigir respuestas, se trataba de dominar la situación. Cuando bajé a la cocina, el aroma del café que preparé se sentía insípido. Me senté en la mesa, esperando. Cada tic-tac del reloj de pared en el salón se sentía como un martillo golpeando mis tímpanos. Me imaginé la conversación que tendría lugar. ¿Qué palabras debería decir? ¿Cómo debería empezar? No había un manual para enfrentar una situación como esta. El sonido de pasos bajando las escaleras. Mi corazón saltó a mi garganta. Aquí estaba. Diego. Traté de no mirarlo directamente, manteniendo mi expresión neutral. Entró en la cocina, bostezó, cogiendo su taza de café. Buenos días, Sofía, me saludó, su voz todavía ronca. Buenos días, Diego, respondí con frialdad. No podía añadir calidez a mi voz. Sería hipócrita. Diego se sentó en la mesa, comenzando a untar mermelada en su tostada. Lo observé por el rabillo del ojo. Se veía relajado, no había signos visibles de ansiedad o nerviosismo. ¿Realmente creía que yo no lo sabía? ¿Pensaba que podría salirse con la suya? Mi ira volvió a hervir. El desayuno se sintió incómodo. Normalmente charlaríamos casualmente sobre los planes del día, o sobre sus estudios. Pero esta mañana, solo había un silencio pesado, interrumpido por el sonido de un bocado de tostada y un sorbo de café. No pude evitar pensarlo. Cada bocado de tostada que comía, cada sorbo de café, era el resultado de mi dinero, de mi esfuerzo por mantener esta casa después de la partida de Carlos. Y él me lo pagaba traicionando mi privacidad. Después de que el desayuno terminó, Diego se levantó. Tengo que irme, Sofía, dijo, cogiendo su mochila. Tengo clase por la mañana. Espera, Diego, dije, mi voz de repente sonó más firme de lo que quería. Diego se detuvo, volviéndose hacia mí, su frente ligeramente arrugada. Me levanté de mi silla, caminé hacia el salón, el lugar donde había pasado una noche sin dormir. Me quedé de pie cerca del sofá, mis manos fuertemente cerradas a mis costados. Diego me siguió, su rostro mostrando un poco de confusión. Probablemente sospechaba algo, pero no sabía qué. El ambiente en el salón se sentía pesado, tenso. El aire parecía engrosarse, lleno de incertidumbre. Lo miré directamente. Sus ojos, que normalmente se veían amables, ahora se sentían extraños para mí. Miré profundamente, buscando respuestas, buscando signos de arrepentimiento, o al menos, de reconocimiento. Diego, necesitamos hablar, dije, mi voz tranquila, pero con un tono frío. Un tono que nunca había oído de mí antes. Diego dejó su mochila en el suelo. Se sentó en el sofá frente a mí, su cuerpo un poco tenso. ¿Qué pasa, Sofía?, preguntó, su voz un poco vacilante. Tomé un largo respiro, reuniendo todo mi coraje. No lo acusaría directamente. Lo dejaría que se condujera a la trampa que él mismo había creado. Encontré algo, dije, manteniendo mi entonación estable. Algo que no debería estar en esta casa. Los ojos de Diego se abrieron un poco. Vi un destello de ansiedad allí, un signo casi invisible. ¿Qué cosa?, preguntó, tratando de sonar casual, pero su voz temblaba un poco. No respondí de inmediato. Simplemente seguí mirándolo, dejando que el silencio opresivo llenara la habitación. Quería que sintiera la presión, que sintiera el peso de la mentira que había guardado. Quería ver si se rendiría o intentaría evadir. Finalmente, metí la mano en el bolsillo de mis pantalones, donde había escondido la cámara desde esta mañana. Mi mano tembló un poco, pero me esforcé por controlarla. Con un movimiento lento e intencional, saqué la mini cámara. La pequeña cosa se sintió como un bloque de hielo en mi mano. La coloqué en la mesa de café entre nosotros, justo frente a él. Los ojos de Diego se dirigieron inmediatamente a la cámara. De repente, el color se desvaneció de su cara. Su rostro que antes parecía normal ahora se volvió pálido, como un papel blanco. Sus labios se abrieron un poco, pero no salió ningún sonido. Parecía una estatua, fijado en el pequeño objeto en la mesa. Todo el fingimiento, toda la compostura que había intentado mostrar, se derrumbó de inmediato.
Vi una mirada de sorpresa, luego de culpa, y finalmente, un miedo claro en sus ojos. Él lo sabía. Sabía que lo había encontrado. Este juego había terminado. ¿Qué es esto, Diego? Pregunté de nuevo, mi voz ahora más fuerte, más aguda, llena de decepción. Explícame. Diego no respondió. Solo bajó la cabeza, su mirada fija en el suelo. Sus hombros temblaban un poco. Parecía un niño pequeño que había sido sorprendido cometiendo el mayor error de su vida. Mi sensación de asco regresó, mezclada con una rabia ardiente. Este silencio era una confesión. Encontré esto en mi baño, continué, mi voz temblando por la emoción contenida. Detrás de una grieta en el armario del lavabo. Y sé que es tuyo, Diego. Lo sé. Todavía no había respuesta. Diego se mantuvo agachado, como una persona indefensa. Vi sus dedos fuertemente cerrados en su regazo. El aire se sintió aún más frío, como si todo el calor en la habitación hubiera desaparecido. Ya vi el contenido, Diego, dije, mi voz subiendo un poco, mostrando desesperación. Vi grabaciones de mí. En la ducha. Cambiándome de ropa. Cada momento privado mío. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo? Esperé. Desesperadamente quería oírlo defenderse, negar, explicar. Pero todo lo que obtuve fue un silencio ensordecedor. Diego no levantó la cabeza. Solo se quedó callado, sus hombros temblando aún más. Su falta de respuesta me frustró aún más. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Gritarle? ¿Obligarlo a hablar? Me había imaginado varios escenarios para esta confrontación, pero ninguno era tan malo como este. El silencio de Diego se sentía más doloroso que cualquier rabia o negación. Era una confesión de culpa sin palabras. ¿Por qué, Diego? Dije, mi voz ahora más suave, más llena de desesperación que de ira. Me importas. Te amo como a mi propio hijo. Después de que Carlos se fue, eres la única familia que me queda aquí. ¿Por qué traicionaste mi confianza de esta manera? Mis lágrimas volvieron a acumularse. Me esforcé por contenerlas. No podía parecer débil frente a él. Pero al ver sus hombros temblar, al ver lo destrozado que estaba, mi corazón se ablandó un poco, aunque la rabia seguía rugiendo. Diego finalmente levantó un poco la cabeza. Sus ojos estaban rojos y llorosos. Me miró, su mirada llena de arrepentimiento, pero también había algo más allí, algo que no podía identificar. Era miedo. Sofía, lo siento, susurró, su voz ronca y apenas audible. Sé que esto es imperdonable. Pero, hay una razón. Esas palabras me hicieron callar. ¿Una razón? ¿Qué razón podría justificar esta acción? La confesión que quería ya la tenía, pero la palabra razón solo planteó nuevas preguntas. Mis sentimientos se mezclaron. Mi ira aún estaba allí, pero también surgió una fuerte curiosidad. ¿Qué razón podría hacer que Diego hiciera algo tan despreciable? Crucé mis brazos, tratando de calmarme. ¿Qué razón, Diego? Pregunté, mi voz ahora de nuevo estable, exigiendo una explicación. ¿Qué razón podría justificar que me grabes en el baño? Necesito una respuesta honesta. Diego miró la cámara en la mesa, y luego volvió a mirarme. Parecía estar luchando consigo mismo, entre el deseo de ser honesto y el miedo a las consecuencias. Su rostro seguía pálido, y pude ver gotas de sudor en su frente. Esto no se trata de grabarte, Sofía, dijo Diego, su voz un poco más clara ahora, aunque todavía llena de nerviosismo. Tomó un largo respiro. Se trata de protegernos. Esas palabras me golpearon como una ola. ¿Protegernos? ¿Proteger de qué? ¿Estaba Diego solo tratando de evadir? ¿O había algo mucho más grande y complicado detrás de todo esto de lo que había imaginado? Lo miré, esperando la siguiente explicación, mi corazón latiendo salvajemente. Esta confrontación inevitable, al parecer, acababa de comenzar, y una verdad más oscura podría estar a punto de ser revelada. Las palabras de Diego, se trata de protegernos, quedaron flotando en el aire del salón. Lo miré, confundida. ¿Protegernos? ¿Proteger de qué? ¿Era solo una excusa cliché para encubrir su acto atroz? ¿O había algo más en todo esto? Mis sentimientos se mezclaron entre la ira que aún ardía y una profunda curiosidad. ¿Protegernos? Pregunté,
mi voz sonando ronca. ¿Protegernos de qué, Diego? ¿Protegernos de quién? ¿Qué quieres decir? Diego levantó la cabeza, sus ojos rojos y llorosos me miraron. Parecía alguien agobiado por un gran secreto. Soltó un largo suspiro, como si estuviera reuniendo sus últimas fuerzas. Sofía. Sé que suena loco, y sé que cometí un gran error. Lo siento. De verdad. Su voz temblaba, llena de arrepentimiento. Crucé mis brazos sobre mi pecho, tratando de mantener mi compostura. Las disculpas no borrarán lo que hiciste, Diego. Necesito una explicación. Ahora. Diego asintió lentamente. Miró la cámara en la mesa de café, luego volvió a mirarme. Hace unos meses, comenzó, su voz un poco más estable, aunque todavía había un temblor de miedo. Después de que papá falleció, empecé a sentir que algo andaba mal en esta casa. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir con que algo andaba mal? Cosas pequeñas. A veces se movían de lugar. No eran objetos valiosos, sino cosas triviales. Un libro que dejé en la mesa de repente estaba en otro estante. Una ventana que creí que estaba cerrada con llave, de repente estaba un poco abierta. Pensé que era solo mi imaginación, o que estaba siendo olvidadizo por el estrés. Diego tragó saliva. Luego, una noche, escuché un sonido. Un sonido débil, como un pequeño silbido, desde la oficina de papá. La oficina de Carlos era una habitación que rara vez tocábamos desde su muerte. Yo misma casi nunca entraba. Era demasiado doloroso ver sus pertenencias. Fui allí, continuó Diego, tratando de averiguar qué era. Encendí la linterna de mi móvil. Busqué en cada rincón. Y debajo del escritorio de papá, pegado al fondo de un cajón, encontré esto. Diego metió la mano en el bolsillo de sus pantalones vaqueros. Sacó un objeto pequeño, negro, del tamaño de su pulgar. Tenía forma ovalada, con una pequeña luz indicadora que estaba apagada. Parecía... ¿un micrófono espía? ¿Un dispositivo de escucha? Es un dispositivo de escucha, Sofía, dijo Diego, su voz ahora un poco más firme, como si se estuviera obligando a revelar la terrible verdad. Lo encontré allí. ¿Quién sabe desde cuándo? Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Un dispositivo de escucha? ¿En esta casa? Mi corazón latía de nuevo, esta vez no por ira, sino por shock y horror. Esto era algo que no había anticipado en absoluto. Esto cambió toda la narrativa en mi cabeza. ¿Un dispositivo de escucha? ¿Quién lo puso?, pregunté, mi voz casi un susurro. Mi mano inconscientemente se movió para tomar el dispositivo de escucha de su mano. El objeto se sentía frío, pero la amenaza que llevaba se sentía caliente y real. Ignacio Vidal, respondió Diego, su rostro se endureció. Un antiguo socio de negocios de papá. Ese nombre me hizo estremecerme. Ignacio Vidal. Conocía el nombre. Era un empresario astuto, que tenía un largo historial de disputas con Carlos. Antes de que Carlos falleciera, había un gran problema entre ellos, un asunto financiero muy complicado y lleno de disputas. Carlos a menudo volvía a casa con un rostro cansado y frustrado después de tratar con Ignacio. Sabía que Carlos tenía problemas con él, pero nunca pensé que podría llegar a esto. ¿Recuerdas?, continuó Diego, papá e Ignacio tuvieron un gran problema. Ignacio siempre intentaba conseguir más, incluso después de que papá se retirara de algunas de sus inversiones. Estoy seguro de que Ignacio no solo quería el dinero de papá, sino también información sobre otros activos de papá, y tal vez, quería hacerte daño. A Sofía se le cortó la respiración. ¿Hacerme daño? ¿Pero por qué? No lo sé con certeza, dijo Diego, negando con la cabeza. Tal vez pensó que sabías algo que papá escondía. O tal vez solo quería tomar el control de todo, y tú eres la única que se interpone en su camino ahora. Diego continuó su historia, explicando lo asustado que estaba después de encontrar el dispositivo de escucha. No sabía qué hacer. No se atrevió a decírmelo a mí, Sofía. Tenía miedo de que no me creyeras, dijo, con voz ronca. Tenía miedo de que pensaras que soy paranoico. O peor aún, tenía miedo de que él supiera que lo sabíamos, y que hiciera algo peor. Hizo una pausa por un momento, mirándome con ojos suplicantes. No puedo protegerte si él sabe que lo sospechamos.
No quiero que vivas con el miedo que yo sentí. Quería reunir pruebas, identificar a quien entraba en esta casa, sin preocuparte. ¿Así que instalaste la cámara en mi baño? Pregunté, mi voz ahora más en un tono de incredulidad que de ira. Todo este escenario, si era cierto, era algo inimaginable. Sé que fue una locura, dijo Diego, su expresión llena de una profunda culpa. Sé que violó tu privacidad. Lo siento mucho, de verdad. No tenía malas intenciones. No vi esas grabaciones para mi satisfacción personal, Sofía. Por el amor de Dios, no. Me miró, con lágrimas ahora empapando sus mejillas. Instalé la cámara, no para grabarte a ti, Sofía. La puse allí porque es una de las áreas más privadas de la casa. Pensé que, si Ignacio o uno de sus secuaces intentaba entrar para buscar documentos o objetos valiosos que papá pudo haber dejado o que tú guardas allí, definitivamente los buscarían en lugares privados. El baño era uno de los objetivos más probables. Diego se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Esperaba ver quién intentaba entrar. Quién intentaba buscar algo. Quería identificar al culpable y reunir pruebas sin decírtelo y asustarte. Sé que está mal, Sofía. Lo sé. Pero solo quería protegerte. Tenía miedo de que te hiciera daño, como se lo hizo a papá. Esas últimas palabras me dejaron sin aliento. ¿Se lo hizo a papá? ¿Se refería a Carlos? ¿Murió Carlos por culpa de Ignacio? El pensamiento me golpeó como un mazo. Carlos murió de un ataque al corazón repentino. Al menos, eso es lo que el médico dijo. Pero ahora, con esta confesión de Diego, la duda y el miedo comenzaron a arrastrarse en mi mente. ¿Fue su muerte un accidente? Todo este tiempo, mi ira solo se había dirigido hacia Diego. Me sentí traicionada por él. Pero ahora, toda esa ira se había desplazado. La cara de Ignacio Vidal apareció en mi mente, su sonrisa astuta, sus ojos fríos. ¿Era realmente capaz de hacer algo tan despreciable? ¿Y Carlos? ¿Su muerte no fue un accidente? Miré el dispositivo de escucha en mi mano. Este pequeño objeto era el comienzo de todo. Era la prueba de que Diego no mentía sobre la existencia de una amenaza externa. Mi sentimiento de asco por la cámara en el baño todavía estaba allí, pero ahora estaba eclipsado por un miedo mucho mayor y más real. Diego me miró con una mirada llena de esperanza, esperando mi reacción. Había abierto su secreto más grande, un secreto que había llevado solo durante meses. Pude sentir el peso de ese secreto ahora un poco levantado de sus hombros, aunque la culpa todavía era claramente visible en su rostro. Intenté procesar toda esta información. Esto no se trataba solo de una violación de la privacidad, sino de seguridad, tal vez incluso de vida. Recordé algunos pequeños incidentes, que antes había ignorado como coincidencias, sonidos extraños por la noche, una puerta que estaba cerrada con llave pero se sentía como si acabara de ser tocada, o una sombra que vi de reojo fuera de la ventana. Antes pensaba que era solo mi imaginación o porque me sentía sola. Ahora, todo eso tenía sentido. Debiste habérmelo dicho, Diego, dije, mi voz ahora mucho más suave, sin la ira que ardía antes. Lo miré, ya no como a un traidor, sino como a un joven asustado, que intentaba proteger a la única familia que le quedaba, de una manera muy equivocada. Diego asintió, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Lo sé, Sofía. Sé que me equivoqué. Solo, tenía miedo de que no me creyeras. Y no quería asustarte. Tomé su mano. Su mano estaba fría. Tenemos que enfrentar esto, dije, mi tono firme, una decisión firme se había formado en mi mente. Juntos. No podemos quedarnos quietos. Ignacio Vidal. Me detuve por un momento. El nombre se sentía amargo en mi lengua. Tiene que ser detenido. Diego me miró. Había un destello de esperanza en sus ojos. Su miedo no había desaparecido, pero ahora había un poco de alivio porque yo, Sofía, no lo había rechazado por completo. El muro de sospecha que se había mantenido firme entre nosotros, comenzó a desmoronarse lentamente. Una nueva comprensión, un vínculo frágil pero fuerte, comenzó a formarse entre nosotros, forjado por el mismo miedo y el mismo objetivo, encontrar la verdad y protegernos. Esta casa, que antes se sentía contaminada e insegura, ahora se sentía como un campo de batalla. El enemigo no era la persona a mi lado, sino una sombra que se escondía afuera. Ignacio Vidal.
Sabía que la verdadera lucha acababa de comenzar. Y teníamos que estar listos. El salón se sentía silencioso, solo se escuchaba el sonido de nuestras respiraciones. La confesión de Diego todavía resonaba en mis oídos. De un traidor, ahora se había convertido en la misma víctima que yo, tal vez incluso antes. La ira y el asco que antes había guardado contra él se desvanecieron lentamente, reemplazados por una ola de miedo frío. Ignacio Vidal. Ese nombre ahora se sentía como una sombra oscura que flotaba sobre esta casa, sobre nuestras vidas. Todavía sostenía el dispositivo de escucha en mi mano. Se sentía pequeño pero tan poderoso en su amenaza. Diego me miró, sus ojos llenos de esperanza y miedo. Pude sentir el pesado peso que había llevado solo todo este tiempo. Había tratado de protegernos a ambos de una manera muy equivocada, pero su intención no podía negarse. Debiste habérmelo dicho, Diego, dije de nuevo, mi voz más suave, sin rastro de ira. Me sentí culpable por haberlo juzgado tan rápido, tan duramente. Diego asintió, las lágrimas todavía caían por sus mejillas. Lo sé, Sofía. Sé que me equivoqué. Solo tenía miedo de que no me creyeras. Y no quería asustarte. Tomé un largo respiro, tratando de calmar la tormenta de emociones dentro de mí. Esto ya no era sobre una violación de la privacidad, era sobre la supervivencia. Carlos murió de un ataque al corazón repentino, dijo el médico. Pero, ¿era eso cierto? Una horrible duda se deslizó en mi corazón. ¿Fue su muerte orquestada? Si Ignacio Vidal era tan peligroso, cualquier cosa era posible. Me levanté del sofá, me acerqué a Diego y me senté a su lado. Tomé su mano fría, apretándola con fuerza. No podemos quedarnos quietos, Diego, dije, mi tono firme, una nueva determinación se había formado en mi mente. Tenemos que enfrentar esto. Juntos. Diego levantó la cabeza, mirándome con ojos llenos de esperanza. Había un destello de alivio en su rostro. El peso que había llevado solo ahora se compartía. ¿Qué tenemos que hacer, Sofía?, preguntó. Pasamos horas esa noche discutiendo. Le pedí a Diego que me contara todo, cada pequeño detalle que recordara sobre Carlos e Ignacio Vidal. Diego explicó que Carlos e Ignacio solían tener algunos proyectos de inversión juntos, especialmente en el sector inmobiliario fuera de Sevilla. Sin embargo, Carlos comenzó a sospechar que Ignacio estaba cometiendo manipulaciones financieras y se retiró de la sociedad. Eso causó una gran disputa y pérdidas financieras para Ignacio. Carlos guardaba muchos documentos relacionados con ese problema en su oficina. Diego estaba seguro de que Ignacio quería esos documentos o incluso venganza. No podemos contactar a la policía de inmediato, dije después de pensarlo detenidamente. Si Ignacio sabe que lo sospechamos, podría actuar más. Necesitamos más pruebas. Diego asintió de acuerdo. No podemos bajar la guardia. Probablemente todavía nos está vigilando. Nuestro plan es este, dije, comenzando a idear una estrategia. Primero, tenemos que buscar todos los demás dispositivos de escucha o cámaras ocultas en toda la casa. No podemos pasar por alto nada. Yo buscaré en mis áreas privadas, y tú en las áreas comunes o en tu habitación. De acuerdo, respondió Diego. Segundo, tenemos que averiguar más sobre Ignacio Vidal. Sus antecedentes, sus negocios actuales, y especialmente su relación con Carlos antes de que muriera. Tal vez haya algo en los documentos de Carlos que pueda ayudarnos. Diego intervino. Yo puedo ayudar con eso. Tengo acceso a bases de datos académicas y noticias antiguas a través de la universidad. Puedo buscar información sobre Ignacio. Tal vez haya artículos o informes sobre casos legales en los que haya estado involucrado. Asentí, un poco aliviada. Buena idea. Yo buscaré en la oficina de tu padre. Debe haber documentos que guardó sobre Ignacio. Y tercero, continué, tenemos que documentar cada cosa extraña que suceda en esta casa, por pequeña que sea. Sonidos extraños, objetos que se mueven, o cosas inusuales. Tenemos que anotar la fecha, la hora y la descripción del incidente. Vale, dijo Diego, luciendo ahora más tranquilo y enfocado. Y lo más importante, recalqué, mirándolo a los ojos, tenemos que confiar el uno en el otro. No más secretos entre nosotros.
Si encuentras algo, o sientes que algo anda mal, tienes que decírmelo. Y yo haré lo mismo. Diego asintió con seriedad. Te lo prometo, Sofía. Esa noche, ambos recorrimos la casa, llevando linternas y móviles, revisando cada rincón. Empezamos en el salón, revisando debajo del sofá, detrás de las cortinas, dentro de las macetas. Nada sospechoso. Luego, nos movimos a la cocina. Tampoco había nada. Revisamos el comedor, la entrada y las escaleras. Se sentía como una cacería de fantasmas en nuestra propia casa. Al día siguiente, cuando Diego se fue a la universidad, comencé mi misión de búsqueda en la oficina de Carlos. La habitación todavía se sentía como un museo. Su gran escritorio de madera, las estanterías llenas de libros de derecho y negocios, el aroma a papel viejo y cuero. Me senté en la silla de Carlos, sintiendo el aura de su presencia allí. Comencé a abrir los cajones del escritorio. Había muchos documentos, contratos antiguos, informes financieros, cartas personales. Busqué el nombre de Ignacio Vidal. Llevó mucho tiempo. Leí cada documento cuidadosamente, esperando encontrar una pista. Finalmente, en uno de los cajones inferiores, encontré una gruesa carpeta de color rojo, con la etiqueta escrita a mano por Carlos, Ignacio V. Mi corazón latía con fuerza. Abrí la carpeta. Dentro, había copias de contratos, correspondencia de correo electrónico larga y notas escritas a mano por Carlos. Las notas estaban llenas de ira y decepción hacia Ignacio. Había gráficos que mostraban flujos de dinero sospechosos, y algunas impresiones de conversaciones de mensajes que acusaban a Ignacio de fraude. Lo más sorprendente, había varias fotos. Fotos de Ignacio con otro hombre, a quien no conocía, frente a un edificio antiguo en las afueras de Sevilla. Había una escritura en la parte de atrás, la letra de Carlos, reunión secreta. Almacén antiguo. Copié todos los documentos importantes usando el escáner de la casa. Tomé fotos de las fotos con mi móvil. Estas eran pruebas sólidas que le entregaría a Diego esa noche. Cuando Diego volvió a casa, sus ojos se veían cansados, pero había un espíritu diferente en ellos. Encontré algo, dijo, sentándose frente a mí en el salón. Ignacio Vidal tiene un historial. Fue acusado de fraude de inversión en Málaga hace unos años, pero el caso fue desestimado por falta de pruebas. También tiene varias empresas fantasma que constantemente cambian de nombre. Le mostré la carpeta roja. Yo también encontré esto, Diego. Las notas de tu padre sobre Ignacio. Y estas fotos. Diego tomó las fotos, entrecerrando los ojos. Este almacén antiguo. Creo que sé dónde está. No muy lejos de la ciudad. Papá me llevó allí una vez, buscando materiales de construcción hace unos años. Empezamos a conectar los puntos. Ignacio Vidal, fraude, almacén antiguo, dispositivo de escucha, y la muerte ahora muy sospechosa de Carlos. Todo esto se sentía como el argumento de una película, pero era nuestra realidad. Durante los siguientes días, continuamos nuestra investigación. Cada vez que Diego se iba a la universidad, yo revisaba cada rincón de la casa. Incluso compré un detector de micrófonos espía en línea, que compré en secreto y lo enviaron a un apartado postal. Recorrí cada pared, cada mueble, cada enchufe eléctrico. El resultado, encontré otro dispositivo de escucha, escondido detrás de una pintura en el comedor. Esto demostró que Diego no estaba mintiendo. Documentamos todo. Fotos de los dispositivos de escucha, las grabaciones de la cámara de Diego, que ya habíamos asegurado, copias de los documentos de Carlos y cada incidente extraño que sucedía en la casa. Mi relación con Diego crecía fuerte cada día. De una simple madrastra e hijastro, nos convertimos en socios, incluso amigos. Compartimos el mismo miedo, esperanza y determinación. La confianza que se había roto ahora se reconstruía, más fuerte que antes, forjada por la amenaza que enfrentábamos juntos. Sin embargo, la tensión se sentía cada vez más. Empecé a sentir miradas. Tal vez era solo mi imaginación, pero sentía que había coches que a menudo se detenían al final de la calle, o una sombra que pasaba por la ventana. Una llamada telefónica misteriosa con un sonido de respiración pesada me hizo entrar en pánico, aunque nadie habló. Ignacio lo sabía. O estaba empezando a sospechar. Sabíamos que no podíamos esperar más.
Las pruebas eran suficientes. Teníamos que actuar. Decidimos contactar a un abogado de confianza de Carlos, que solía manejar algunos de sus asuntos legales. Su nombre era Elena Navarro. Le entregaríamos todas las pruebas que teníamos y la dejaríamos que lo manejara legalmente. Esa noche, nos sentamos en el salón, frente a la chimenea fría. Los documentos estaban esparcidos en la mesa. El dispositivo de escucha y la pequeña cámara yacían a su lado, pruebas tangibles del peligro que enfrentábamos. Diego me miró. Pase lo que pase, Sofía, dijo, su voz suave pero firme, lo enfrentaremos juntos. Tomé su mano de nuevo, sintiendo la calidez tranquilizadora. Juntos, dije. El sol de Sevilla saldría de nuevo mañana por la mañana, pero esta vez, no lo recibiríamos con una falsa tranquilidad. Lo recibiríamos con determinación. Nuestra lucha acababa de comenzar, y estábamos listos para enfrentarla, sin importar lo que sucediera. Nuestro futuro, la justicia para Carlos, todo estaba en nuestras manos.